¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Tiene de aquí al 5 de octubre el ministro Luis María Aguilar, pues para presentar una propuesta de respuesta, si hay lugar o no, si es constitucional o no esta pregunta, y bueno, pues la Corte tendrá también que votar la propuesta que haga el ministro Luis María Aguilar. Yo le aprecio a un abogado muy reconocido en este país, a un hombre de leyes, fue exprocurador también de la República, que nos toma esta llamada telefónica, Ignacio Morales Lechuga. Qué gusto saludarte, Ignacio, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Luis, muy bien, mucho gusto de saludarte y también saludar al auditorio tan vasto que te escucha. Gracias, Ignacio. Oye, a ver, primero, ¿qué opinión te merece todo esto? ¿Qué crees que vaya a fallar la Corte? Yo creo que la Corte está en una prueba muy difícil porque habrá de determinar su independencia, su autonomía del Poder Ejecutivo. Así que si atiende a la Constitución, negará seguramente la encuesta, o la votación, o la consulta popular. Si acepta, se habrá sumado a una condena previa, a una estigmatización, a una culpabilización, sin que hayan tenido derecho a ser oídos y vencidos en juicio los expresidentes por delitos que no sabemos en qué consisten, porque la exposición de motivos no señala con pulcritud cuáles son en concreto los delitos que hubiesen cometido y que a la fecha no hubiesen prescrito. Es más bien una proclama política condenatoria de lo que llaman el neoliberalismo, condenatoria de la corrupción, condenatoria de abusos, pero que tampoco está claro, ni hay pruebas, de que se hayan cometido. Y tampoco defiendo a los expresidentes, defiendo las libertades que la Constitución consagra a favor de los mexicanos. Y ellos como mexicanos pues tienen derecho a una defensa como la tendríamos cualquier ciudadano. Así que me parece que todo esto es una manera de tratar de levantar la votación mediante el odio generalizado contra los partidos políticos a los que pertenecieron estos presidentes, con vistas al 2021. Acordémonos que el presidente quería aparecer en las boletas en el 2021 e hizo todo lo posible para que la revocación de mandato apareciese en esta elección de 2021. Entonces él iba a encabezar, como quien dice, la batalla electoral de todos sus candidatos. No lo logró, pues ahora ya se le ocurrió meter a los expresidentes. Y también al mismo tiempo desvía la atención sobre los escándalos de corrupción que han surgido en su propio gobierno como respuesta, además se evidenciaron como respuesta a los que él estaba exhibiendo de Lozoya. Lozoya se cayó, Lozoya ya no se habla nada de él, el gobierno no menciona nada, por supuesto, después del video de Pío López Obrador. Así que todo esto hay que juzgarlo en su conjunto integralmente, política y jurídicamente. Ahora bien, una cosa es la voz desde un jurista, la voz que puede venir para poderlo entender, pero otra también es este discurso oclocrático, este discurso populista que apunta al maniqueísmo, a lo bueno y a lo malo, a lo que vale y a lo que no vale, a los amigos y a los enemigos. Y aquí yo veo algo que quisiera conocer tu opinión, Ignacio Morales Lechuga, es que cuando la Corte falle, si es que falla así, no al lugar consulta, pregunta evidentemente inconstitucional, pues la Corte va a ser los malos y van a decir que la Corte está protegiendo a los expresidentes. Por supuesto. Es decir, pareciera que el presidente no entiende o no quisiera entender que su discurso diario polariza, estigmatiza, señala, borra la presunción de inocencia. Y el hecho de que el presidente empiece desde ahora a borrar la presunción de inocencia, a estigmatizar, a condenar, a enjuiciar a muchísimas personas desde el púlpito,
equivale exactamente a la violación del caso Florence Cassés, que fue lo que motivó su liberación inmediata desde la Corte, que fue una ponencia inclusive a cargo de la hoy Secretaría de Gobernación, y que pues mucha gente se quedó sorprendida cuando escuchó la propuesta, pero además tenía razón, se había violado por parte de las autoridades la presunción de inocencia de Florence Cassés. Si en este caso, desde el púlpito mañanero, el presidente está todos los días culpabilizando, pues preguntémonos si no eso constituye una clara violación al derecho humano a la presunción de inocencia, una clara violación al debido proceso. Por supuesto que lo es. Ahora, yo te lo quisiera preguntar como ex procurador de la República, como el jurista que eres, Ignacio Morales Lechuga, porque la gente, no, a ver, no es uno, son cientos los que nos están escribiendo esto, pues que se hagan leyes para juzgarlos de todas maneras. Bueno, o sea, si ya que prescribió no el delito, leyes, ahí están. Que se haga, no, ellos quieren leyes, si el delito ya prescribió, que se haga una ley para que los metan al bote, aunque haya sido por lo que haya sido, o así literal, o porque el pueblo los quiere meter al bote. Bueno, ese es un castigo popular después de una acción de linchamiento de 19 meses. Pero si vamos a tener un país en donde el linchamiento sea la medida, pues creo que no va a ser un país constitucional y de leyes en donde la democracia y el respeto a los derechos de los demás lo borremos de un plumazo. Yo entiendo que haya mucho odio popular contra quienes se señale como culpables de la situación que atravesamos, pero la situación que atravesamos no es nada más responsabilidad del pasado. El presente también tiene una gran dosis de responsabilidad. Así que yo creo que esa idea del linchamiento, que fue muy clara en el caso de Francia, cuando acabaron con la monarquía, mataron a más de 2,000 personas en la guillotina, precisamente por el coraje de la multitud ante la falta de pan, ante el hambre prevaleciente en París y en muchos rincones de Francia. Yo creo que eso no es justicia, eso no es constitución, eso no es un país contemporáneo en un país moderno. Entiendo la indignación, pero lo que no entiendo es que se pueda juzgar y llevar a una inocente a la cárcel o a la horca. Perdón, Ignacio. Y finalmente yo quisiera preguntarte, no desaprovechar la oportunidad, porque hay un tema que escribías ayer en el Universal y que nos brincó mucho. ¿Cómo es esto de que están haciendo un Big Brother fiscal? O sea, mira, por un lado tienes el juicio sumario y la propuesta de justicia expedita, y por otro lado, pues la situación de que quieren espiar y quieren determinar y tener herramientas, entre comillas, para poderte cobrar impuestos de manera, pues ahora sí que casi que a lo chino. ¿En qué consiste esto? Cuéntanos. Bueno, el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, que se propone su reforma precisamente en esta iniciativa que se ha presentado al Congreso, establece que las autoridades fiscales para la práctica de revisiones podrán acompañarse de equipo tecnológico como cámaras, videos, etcétera, para grabar e imprimir, fotografiar y filmar lo que quieran cuando hagan una visita para revisar los ingresos y egresos del contribuyente. Y eso, para revisar los ingresos y egresos, para calificar los ingresos y egresos, no se requiere. Sí, para investigar cuál es tu alcance patrimonial, el contenido de tu patrimonio, para eso sí, pero el patrimonio no está grabado en México ni en casi la totalidad de los países. Este sería el preludio de un posible y futuro impuesto patrimonial. Entonces, te la pasas pagando impuestos por lo que compras, luego por lo que tienes, y al final de cuentas, otra vez otro impuesto por lo que ya pagaron impuestos, por lo que ya pagaste impuestos. Por tu patrimonio. Es un exceso. No, es un exceso. Es absolutamente ilegal e inconstitucional. Pero ¿cómo que Eso podrían no utilizar puede ser. cámaras? O sea, entrar a tus archivos, ¿o cómo? Es decir, que lleguen de pronto unos auditores, a ver, vamos a ver la declaración que presentó usted en el año 2019, vamos a revisar sus ingresos, pues aquí tienen todos los libros, inclusive informatizados de contabilidad, aquí están mis gastos, aquí están mis ingresos. No, espéreme, vamos a tomar fotos de todo, tomen foto de todos.
¿Por? Tomen foto de todo lo que hay adentro y lo que tengan. No, pues no Eso se vale. es lo que la ley le faculta No en se los vale. términos de esa iniciativa de reforma al 45. Vamos a seguirlo muy, muy de cerca, Ignacio Morales, y ahí compartimos también este artículo. Te mando un gran abrazo, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Y que tengan muy buen día. igualmente, Gracias. y cuídate esa tos, Ignacio Morales Lechuga.